Los grandes hechos políticos que nos conmovieron. Del Alumni a Maradona. Del granero del mundo a la globalización económica. De la teoría de la relatividad al hombre en la luna. De Carlitos a los tenores. Los grandes cambios de todos los días. Al final del siglo XX, una obra cumbre de Clarín. Hechos y protagonistas, historia y vida cotidiana. 100 años de la Argentina y el mundo en una enciclopedia visual. 14 horas en 14 videos con imágenes inéditas de los archivos más completos. Esta obra se complementa con el gran libro Clarín del siglo, en más de 700 páginas, los últimos 100 años. Una manera inteligente y amena de iniciar el tercer milenio con la gente. De la Viena de Freud al Domingo Rojo. De Zapata a la Guerra de los Balcanes. De Sarajevo a la Primera Guerra Mundial. Del Moulin Rouge a Gardel en París. De la crisis a la tragedia de Medellín. De la Segunda Guerra al 17 de octubre. De Evita a la Libertadora. De Frondizi a la Guerra Fría. Del Che Guevara al Mayo francés. Del Cordobazo a la mayor hazaña del hombre. De los militares a la democracia. Del divino golazo al SIDA. Del fin de los bloques al atentado a la embajada. De la paridad al tercer milenio.
París, Londres y Buenos Aires se transforman. Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América Latina. Freud descubre el inconsciente. Nace la pasión del fútbol en la Argentina. Se agudiza la crisis del zarismo. El siglo XIX llegaba a su fin. Los avances científicos y los descubrimientos aseguraban que el nuevo siglo XX sería de paz y prosperidad para todos. Para confirmarlo, en 1900 nació la Exposición Universal de París. Más de 50 millones de visitantes se quedaron boquiabiertos. La sorprendente cinta móvil que los transportaba al interior de la exposición era la prueba de que el nuevo siglo avanzaba incesante y orgulloso. Cada país lo reafirmaba con las maravillas que exhibía en su respectivo pabellón. Gran Bretaña exponía su industria pesada, Alemania su asombrosa inventiva mecánica y Estados Unidos su desparpajo de nueva potencia. El auspicioso futuro se conjugaba en el templo de la energía, donde chisporroteaban todos los insólitos caprichos de la electricidad. La gran reina era la lamparita eléctrica. Por algo, París se convirtió en la ciudad luz. A orillas del Sena hasta nació un vals cuyo título no podía ser otro que el Vals de las Luces. ¿Quién podía dudar de un siglo que nacía rodeado de tanto esplendor? Los argentinos recibieron con grandes pompas al presidente brasileño Campos Salles. En esa oportunidad se filmaron estas históricas imágenes del primer noticiero argentino. El gobierno decretó 3 días de feriado para que nadie dudase de que el país, rico y pujante, sabía ser magnánimo con los suyos y hospitalario con los de afuera. El general Julio A. Roca, reelegido presidente en 1898, era todo una garantía. En el siglo pasado, en una hazaña controvertida pero ya lejana, su campaña al desierto había limpiado la pampa húmeda de indios y gauchos matreros. La Argentina sería el granero del mundo. En los primeros tramos del siglo XX, la producción de trigo habría de quintuplicarse. La mitad de la misma iría a la exportación. Todo hablaba de un progreso creciente, ordenado y además divertido. En 1901, en la primera carrera automovilística argentina, con un locomóvil a vapor, triunfaba Marcelo T. de Alvear, quien 21 años después sería presidente. El 12 de junio de 1900, el Parlamento alemán aprobó una ley para potenciar la Marina de Guerra. Alemania no iba a ser menos que las otras potencias. El control del mar era la llave del dominio del mundo. Y el mundo no era más que un suculento mercado a merced del más fuerte. El Kaiser Guillermo II, un monarca culto y conversador, estaba dispuesto a tocar todos los temas, menos el de su política de rearme. Gran Bretaña sintió que sus intereses coloniales podían peligrar. El pueblo alemán cerraba filas alrededor del trono, mientras el pabellón del Reich comenzaba a pasearse por los mares. Gran Bretaña buscó aliados. En 1904, Francia le haría un guiño y formaría con Londres la llamada Entente Cordial, nombre demasiado gracioso para lo que, de hecho, era una alianza militar para una eventual guerra.
Gran Bretaña construyó el Dreadnought, un barco de guerra con una capacidad destructiva hasta entonces nunca vista. Pero esta demostración de fuerza no detuvo la carrera armamentística. Al contrario, un último intento de Londres y Berlín por frenarla terminó en el más rotundo fracaso. Los diplomáticos igual siguieron hablando de paz, pero los cañones no apuntaban en vano. Los zares de Rusia no quisieron quedar al margen de la partida y se unieron al pacto franco-británico. De este modo, la entente cordial pasó a llamarse Triple Alianza, la misma que en 1914, en la Primera Guerra Mundial, se enfrentaría a Alemania. El 21 de mayo de 1900, en el marco de la Exposición Universal de París, se inauguraron los segundos Juegos Olímpicos. En 1894, el francés Pierre de Coubertin había fundado el Comité Olímpico Internacional. Como en la antigua Grecia, los atletas de todo el mundo se reunirían cada 4 años para fomentar la paz entre los pueblos. En 1896, el Comité Olímpico, con Coubertin como secretario general, ya había organizado en Atenas los primeros Juegos Olímpicos. Más de 1.300 atletas habían competido en 18 disciplinas deportivas. En los primeros Juegos Olímpicos del siglo XX compitieron las mujeres por primera vez. El equipo de Estados Unidos obtuvo 4 victorias. El atleta Alvin Kranzlein venció en 110 y 200 metros valla, en sprint de 60 metros y en salto de longitud con 7 metros y 18 centímetros. En salto de garrocha venció el también norteamericano Irving Baxter, quien superó el listón situado a 3 metros y 30 centímetros. En lanzamiento de disco, el triunfo fue para Rudolf Bauer, del Club Forma de Budapest, con 36 metros y 4 centímetros. En 1904, la tercera edición de los Juegos Olímpicos también se inauguró en el marco de una exposición universal, la de St. Louis, en Estados Unidos. A pesar del poco profesionalismo, hubo una novedad. El deporte fue utilizado por primera vez con fines publicitarios. Archie Hunt de St. Louis fue triple campeón olímpico y venció en las carreras de 60, 100 y 200 metros. El estadounidense John Flanagan, récord mundial de lanzamiento de martillo desde 1895, se impuso también en lanzamiento de peso. Martin Sheridan ganó en lanzamiento de disco después de una ajustada final con su compatriota Ralph Rose. El campeón norteamericano Dwight David funda la Copa Davis de tenis. Se inaugura en Buenos Aires la estatua de Sarmiento, hecha nada menos que por Auguste Rodin. La bailarina Isadora Duncan deslumbra al mundo. Las grandes metrópolis del mundo comenzaron a superpoblarse. La superficie urbanizada crecía y los trayectos eran cada vez más largos. El transporte público se volvió parte del nuevo paisaje. El 19 de julio de 1900, París celebró la inauguración de un ferrocarril subterráneo de tracción eléctrica. Los medios de tracción animal habían derivado en un verdadero caos circulatorio.
el tren subterráneo nacía como el medio ideal para transportar grandes contingentes de manera rápida y sin mayores complicaciones callejeras. París no había hecho más que seguir los pasos de Londres. Desde 1863, en la capital inglesa, funcionaba el Metropolitan Railway, llamado popularmente Metro. El primer tramo totalmente subterráneo circuló entre Bishop's Road y Paddington Station. También Buenos Aires dejó de ser la gran aldea. En 1903 aparecieron los primeros taxis. En 1905, la Reina del Plata llegó a tener unos 15.000 teléfonos, aunque sonasen a menudo en Cocoliche. La Pampa requería los brazos que a Europa le sobraban y el hotel de inmigrantes recibía a quienes venían a hacer la América. Muchos se quedaban en la ciudad, en el conventillo. Hacia 1905, en Buenos Aires, de casi 1 millón de habitantes, unos 427.000 eran extranjeros. De esta gringada, unos 228.000 eran italianos y 110.000 españoles. La inmigración cambió la sensibilidad y las ideas del país. El radicalismo, liderado por Leandro N. Alem desde el siglo pasado, acogió en sus filas el impulso renovador. Lo mismo el Partido Socialista, fundado por Juan B. Justo en 1896. En 1904, Alfredo Palacios se convirtió en el primer diputado socialista del país y de toda América. Salió electo por La Boca, barrio al que, según Florencio Sánchez, le habían salido los dientes. Buenos Aires, vestida de asfalto, apostaría por la vorágine del humo y las bocinas de los autos. El médico austríaco Sigmund Freud publicó en 1900 La interpretación de los sueños. 2 años después, fue nombrado catedrático de la Universidad de Viena. Nacido en 1856 en Freiberg, Moravia, Freud creció en una época signada por los tabúes morales que dejaban su huella desde la más tierna infancia. Sus experiencias con la hipnosis le permitieron ver que por detrás del mundo consciente bullía un universo reprimido. La observación de la conducta de sus pacientes le suministró datos reveladores sobre la mente. Freud se adentró así por un nuevo camino. Tendidos en este diván, sus pacientes dejaban fluir libremente sus pensamientos. Su verbalización ofrecía la clave de mecanismos insospechados. Por esta vía, Freud estableció las bases del psicoanálisis. El instinto sexual reprimido afloraba siempre en la conducta humana. El diván revelaba la clave de muchas patologías que la psiquiatría tradicional ignoraba. En las asociaciones espontáneas y en los sueños, Freud descubrió trastornos psíquicos generados en la primera infancia. Con los años, ¿quién diría? En la Argentina hasta la pequeña Mafalda hablaría de castración, traumas y complejos. En 1900 comenzó el despegue de un mito futbolero argentino, el equipo Alumni, fundado por Alejandro Watson. La imbatible formación jalonaría la primera década del siglo con nada menos que 10 campeonatos ganados. Algunos de sus jugadores, como los 5 hermanos Brown, se convirtieron en verdaderos ídolos populares. La euforia se desató cuando, por primera vez, un equipo argentino derrotó a otro extranjero. El derrotado era el de Sudáfrica. Gracias al histórico gol de Alfredo Brown, el vencedor fue el Alumni, 1-0. En 1901, la pasión argentina por el fútbol se hizo carne. En La Boca, un grupo de aficionados fundó el club River Plate. 4 años después, otro grupo de entusiastas fundó otro club. También lo hizo en La Boca, pero esta vez el club llevaría el nombre del barrio y se llamaría Boca Juniors.
nadie imaginaba que acababa de nacer el clásico de los clásicos, nada menos que Boca y River, eternos rivales unidos por una misma devoción. He aquí un Boca y River de 1927, uno de los primeros clásicos que el celuloide recogió para la inmortalidad. Las primeras aspiradoras liberan a las mujeres de la dictadura de la escoba. A los 55 años, peleando con su propia locura, muere el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. En 1901 se filmó el primer documental argentino, Las maniobras de nuestra escuadra de mar en Puerto Belgrano. Afeitarse dejó de ser un sacrificio. Gillette lanzó la primera máquina de afeitar con hojas recambiables. África, ya diezmada por el tráfico de esclavos en los siglos anteriores, se convirtió en la gran tentación de las potencias europeas. Dos británicos, Joseph Chamberlain y Cecil Rhodes, proyectaron un imperio colonial articulado por una línea férrea tendida desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo. El apetito se cebaba en las minas de oro y diamantes de las repúblicas independientes de los Boers del Transvaal y del Estado Libre de Orange. En 1895, el fracaso de la invasión británica encabezada por Leinster reforzó la cohesión de los Boers. El Transvaal y Orange se unieron para aferrarse mejor a las riquezas del subsuelo. Ohm Kruger, líder de los Boers, fue reelegido presidente en 1898. Los inmigrantes británicos atraídos al Transvaal por el oro fueron sometidos a un trato poco generoso. Los llamados Outlanders pidieron ayuda a la reina Victoria. Una nueva intervención británica ya estaba justificada. Como los Boers eran superiores en número y estaban bien pertrechados, Londres envió una misión para negociar, pero fracasó. En una escalada prepotente, a la igualdad de derechos para los Outlanders, Gran Bretaña añadió otro capricho, que las repúblicas Boers formasen parte de su imperio. Por supuesto, Kruger rechazó ambas pretensiones. La guerra, que ya estaba servida, comenzó el 11 de octubre de 1899. La resistencia de los Boers fue tan tenaz como sangrienta su derrota. Se impuso la voluntad de Gran Bretaña al precio de 25.000 muertos. Hombres, mujeres y niños cayeron entre aldeas quemadas y reservas devastadas. Tras intentar una guerra de guerrillas en la selva, Kruger no tuvo otra alternativa que rendirse. El 31 de mayo de 1902 firmó la llamada Paz de Berenin. Las repúblicas Boers se convirtieron en colonias inglesas. Con casi 7.500 kilómetros, el trayecto del Transiberiano que une Chelyabinsk en los Urales con Vladivostok en el mar de Japón se convierte en la vía férrea más larga del mundo. Al añadir el tramo Moscú-Chelyabinsk, el trayecto supera los 9.000 kilómetros. El Transiberiano comenzó siendo una aventura. Con el tiempo, los zares descubrieron otras posibilidades. El tren más largo del mundo permitía vencer a los eternos enemigos de Rusia, las infinitas distancias y la nieve. Además, las lejanas provincias asiáticas quedaban más sujetas a Moscú y con ello los suministros de trigo del interior.
aunque acercarse a Asia también acercaría a Rusia a una guerra con Japón. En 1891, a lo largo del paralelo 55, comenzó la construcción de la línea. El ancho de las vías era de 1,5 metros. Las obras se iniciaron en ambos extremos del trayecto. En occidente, desde Slatus, donde terminaba la red ferroviaria rusa, y en oriente, desde Vladivostok. Otros países descubrieron pronto las ventajas de que el tren uniese a Europa y Asia. En Turquía, 2.500 kilómetros enlazaron a Ankara con Basora. Las 1001 noches podían reducirse a días. Acercar Occidente fue el objetivo de otro gran proyecto. El 4 de octubre de 1883, la Wagon-Lits despidió desde los andenes de París al Orient Express. Su destino era Estambul. La Belle Époque no tardó en trasladar los artesonados de madera de sus salones a los vagones del mítico tren. Viajar se volvió una magia. Tras las ventanillas, el paisaje era un vértigo que se devoraba a sí mismo. En Estados Unidos, George Mortimer Pullman se rebeló contra los duros bancos de los vagones sin amortiguadores y diseñó sus propios vagones. Un acabado refinado y una suspensión especial bastaron para que los vagones se llamasen Pullman. El tren comenzó a deslizarse suavemente sobre las vías, pero la competencia no fue tan suave. Pronto, 18 empresas se disputarían ya los principales trayectos de Estados Unidos. La Argentina no se quedó atrás. A poco de comenzar el siglo, los 2.500 kilómetros de vía férrea de 1880 se convirtieron en 30.000. En 1903, los hermanos franceses Augusto y Louis Lumière desconcertaron al mundo. Una placa tricromo retenía la realidad en color. Los pioneros de la fotografía no solo se abocaron a la investigación fotoquímica y fototécnica, sino que crearon una fábrica de material fotográfico en Lyon. El nuevo arte prometía ser también un promisorio negocio. El primer gran éxito de los hermanos Lumière llegó a finales del siglo XIX. Por primera vez, los espectadores podían ver imágenes en movimiento. Había nacido el cine. La incipiente fábrica de sueños también surgió como un filón tentador para los artistas. La fotografía se convirtió en arte. Alfred Stieglitz, a medias alemán y norteamericano, demostró que la cámara fotográfica podía ser tanto o más idónea que el mejor de los pinceles. Su objetivo se encargó de convertir al invierno de Nueva York y a su propia esposa, la pintora Georgia O'Keeffe, en imágenes que conmovían por su belleza e incluso por su dramatismo. En 1903, junto a la Casa Rosada, se levantó la Fuente de las Nereidas, de Lola Mora. Considerada impúdica, años después, la fuente sería trasladada a la Costanera Sur. Henry Ford vende en Detroit su primer automóvil. En 1904, el Carnaval se viste de gala e instala su corso central en Avenida de Mayo. El siglo XX nacía entre grandes descubrimientos. En 1903, Henri Becquerel y los esposos Marie y Pierre Curie recibieron el Nobel de Física por descubrir la radioactividad. Los átomos inestables perdían espontáneamente parte de su masa y emitían radiaciones electromagnéticas. Los transportes y las comunicaciones traspasaron las fronteras. El italiano Guillermo Marconi desarrolló la telegrafía sin hilos.
Gracias a este invento, en 1901 se transmitieron las primeras noticias a través del Atlántico. Viajes de semanas y meses se redujeron a pocas jornadas. Nuevas técnicas aceleraron la velocidad de los barcos. El Deutschland, un navío de doble hélice con una potencia formidable para la época, había cruzado el Atlántico en solo 5 días. El transporte terrestre también batió récords. El perfeccionamiento de los motores de combustible líquido, logrado por los alemanes Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, prometía que el mundo iría sobre ruedas. En 1886 circuló el primer automóvil construido en una carrocería de coche de caballos. Gracias a los sortilegios técnicos como el magneto de baja tensión de Robert Bosch o los nuevos modelos de ruedas de gomas, los viajes en auto se convirtieron en una diversión. La nueva técnica se puso al servicio de la industria, pero desgraciadamente también del desenfreno bélico. Daimler se impuso con el desarrollo de un ómnibus para el transporte público y de un vehículo articulado de transporte militar. Nacía una carrera tan tentadora como peligrosa. A la conquista del mar y la tierra le siguió la conquista del cielo. El 2 de julio de 1900, la nave aérea LZ-1 del conde Ferdinand von Zeppelin se elevó por primera vez sobre el lago Constanza. El propio conde manejaba desde una barquilla el vehículo de 128 metros de largo, que se movía a una velocidad de 9 metros por segundo. La barquilla, con soportes forrados de tela y aluminio, colgaba de un globo de gas. Zeppelin confiaba en que su LZ-1 se usaría para el transporte del correo, de mercancías y viajeros. Sin embargo, los Zeppelines adquirieron real importancia como transporte militar. Eran ideales para transportar bombas pesadas. El 3 de julio de 1904 murió el escritor austríaco Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo. En 1897, Herzl había organizado en Basilea el primer Congreso Internacional Sionista, donde reivindicó la creación de un Estado judío. El sionismo creció como reacción al antisemitismo. Palestina, la Sion donde 2000 años antes había florecido la cultura judía, se convertiría así en el escenario de conflictos que aún perduran. En Entre Ríos, una nueva tierra prometida para los hebreos perseguidos en Europa, nacen las colonias judías. En enero de 1905, el Domingo Rojo acabó con el mito del Padrecito Zar. Miles de trabajadores, dirigidos por el monje Georgi Gapón, se manifestaron frente al Palacio de Invierno de San Petersburgo. Pedían pan y libertad. La implacable respuesta de Nicolás II dejó un tendal de 150 muertos. La indignación popular se tradujo en una huelga general, en levantamientos de las minorías étnicas y en revueltas generalizadas. En el paisaje ruso surgieron los primeros comités de soldados, obreros y campesinos. Nacían los primeros soviets. El motín del acorazado Potemkin se convirtió en el símbolo de la Revolución Rusa de 1905. 20 años después, el genial Eisenstein inmortalizaría esta gesta con un clásico del cine, el acorazado Potemkin. Para calmar la situación, el zar Nicolás II proclamó el Manifiesto de Octubre, que prometía libertades públicas y un parlamento, la Duma. Pero las promesas se diluyeron.
En 1907, el zar promulgó una nueva ley que restringía la participación en la Duma de las clases desfavorecidas y de los partidos de la oposición. Esta medida solo le valió a Nicolás II para mantenerse unos años más en el trono, pero el abismo que lo separaba del pueblo ruso se volvió insalvable. El primer ministro Stolyopin, consciente del inminente derrumbe, impulsó una débil reforma agraria. Los grandes latifundios debían ser vendidos a medianos agricultores que dispusieran de capital. Estos, llamados kulaks, debían ser la nueva base social de la corona, pero los campesinos siguieron sumidos en la miseria. Los intelectuales, cuyas ideas iban desde el simple democratismo hasta el marxismo, se sumaron a la lucha. La crisis del zarismo se volvió irreversible. El 30 de junio de 1905, un judío alemán llamado Albert Einstein, que de joven había sido un mal estudiante de matemáticas, revolucionó la física clásica. Había formulado la teoría de la relatividad. Einstein, de 26 años, trabajaba en Berna como inspector de patentes. Tenía a su cargo el departamento técnico. Allí revisó los conceptos de espacio y tiempo. Para él no eran magnitudes absolutas, como Newton los había establecido, sino relativas. Observó que la luz se expandía en el vacío a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, pero la masa, por el contrario, se transformaba según la velocidad. Advirtió que a la velocidad de la luz, las partículas más pequeñas se vuelven tan pesadas que no admiten mayor aceleración. De este modo, las cadenas de átomos se convertían en enormes magnitudes de energía. Einstein había descubierto la energía nuclear. Nunca imaginó que su descubrimiento culminaría 4 décadas después en la tragedia atómica de Hiroshima. Dios no juega a los dados, afirmó, confiado en que la lógica regía al mundo. Einstein demostró que el concepto de simultaneidad era relativo. Una persona volando por el espacio a la velocidad de la luz, al regresar a la Tierra, habría envejecido solo la mitad en relación con las personas que habían permanecido en el planeta. Fue entonces cuando Einstein elaboró su famosa fórmula. La energía E es igual al producto de la masa m por la velocidad de la luz c al cuadrado. Después de ser profesor en Zúrich y Praga, en 1914, Einstein fue nombrado catedrático en la Universidad de Berlín y director del Instituto Kaiser Wilhelm de Física. En 1921, el Nobel de Física consagró su prestigio. Los nazis no olvidaron que era judío. En 1933 debió emigrar a Estados Unidos, donde falleció en 1955. En la final del primer campeonato europeo de fútbol, Francia gana a Suiza por 1-0. Las primeras películas cómicas entusiasman al público. El 5 de septiembre de 1905, el Tratado de Portsmouth puso fin a la guerra ruso-japonesa. El triunfo le aseguró al Japón su hegemonía en Asia. En medio siglo, el Imperio del Sol Naciente dejó de ser una sociedad feudal para convertirse en una gran potencia moderna.
reformistas nipones, que venían exigiendo el fin del sistema tradicional, lograron en 1868 que el emperador Mutsuhito se abriera a Occidente. Con ayuda de técnicos extranjeros, Japón se pobló de trenes y telégrafos, fundó sus primeros bancos, abolió el sistema feudal y centralizó su administración. Japón organizó un ejército de leva y desarrolló la industria pesada. A finales del siglo XIX, el sol naciente ya había alcanzado el cenit de sus modelos occidentales y exigía ser reconocido como gran potencia. Al fin y al cabo, si ser gran potencia significaba tener colonias, ¿por qué Japón no iba a tenerlas? Entre 1894 y 1895, Japón conquistó Corea. Para hacerlo, se enfrentó y derrotó a China. En 1900, el Imperio Nipón participó con las potencias occidentales en el aplastamiento de la rebelión de los Bóxers en China, y en 1902 se alió con Gran Bretaña para humillar a Rusia en Manchuria. Tras un año de negociaciones, en 1904 estalló la guerra ruso-japonesa. Japón demostró al mundo su superioridad técnica. Sus tropas no dejaban de avanzar. Ocuparon Corea e hicieron retroceder a Rusia en Manchuria. El ejército zarista se desplomó ante el avance nipón. Los levantamientos de soldados rusos contra sus oficiales sellaron la derrota de los ejércitos del zar. En enero de 1905, los rusos capitularon en Port Arthur. 5 meses más tarde, los zares enviaron su flota del Báltico al Extremo Oriente, pero fue hundida por los japoneses en el estrecho de Tsushima. El imperio de los zares hacía agua, al tiempo que el Japón se erigía como potencia mundial. A comienzos de siglo, el corazón del mundo y también de Buenos Aires palpitaba en París. La elegancia y el desparpajo de la ciudad luz se convirtió en el símbolo de la Belle Époque. Sarah Bernhardt reinaba sobre las tablas y el teatro era un espectáculo que convocaba al gran público. El talento indiscutible y los enredos amorosos de la diva alimentaban la imaginación popular. Las amplias avenidas y bulevares parisinos se convirtieron en la meca de la modernidad. En ese mundo fantástico se paseaban las damas con sus elegantes sombrillas y los caballeros de negro con su sombrero de copa. Vanguardistas carteles pintados por extravagantes artistas anunciaban los cafés-concert y los locales nocturnos, entre los cuales centellaban las luminarias del Moulin Rouge en Montmartre. Los precios eran accesibles, las costumbres relajadas y París era París. En el Folies Bergère triunfaba la bella Otero, con todo su embrujo de mujer fatal del music hall. Menos relajadas eran las costumbres en Londres, donde el puritanismo victoriano aún era el estilo de vida inglés. Gran Bretaña apostaba por la técnica y la economía. Una abundante mano de obra y las inagotables materias primas que fluían de sus colonias le aseguraban la hegemonía mundial. Tener el corazón en París y el bolsillo en Londres se convirtió en la razón de ser de todos los aristócratas del mundo. La moda, a tono con los tiempos, sustituyó la fastuosidad de los vestidos por la practicidad de los trajes. La indumentaria deportiva subrayó la tendencia al funcionalismo y al confort.
Sin embargo, las damas se resistían a prescindir de ciertos toques personales como el infaltable sombrero. Entretanto, en 1903, el choclo de Villoldo triunfaba en el americano de la cortada Carabelas. El tango había conquistado el centro de Buenos Aires. 100.000 personas se manifiestan en Budapest por el derecho al voto. En Viena es prohibida la ópera Salomé de Richard Strauss. La censura la encuentra escandalosa. El reino de Corea se convierte en protectorado del Japón. El dramaturgo alemán Gerhard Hauptmann se convierte en el representante más genuino del naturalismo. En 1901, el austríaco Max Reinhardt se estableció en Berlín y se hizo cargo de la dirección del Kleine Theater. Comenzó una nueva época para el teatro alemán. Reinhardt promocionó el teatro de vanguardia. De ideas de izquierda, fundó el Teatro Popular de Berlín. En 1933, el ascenso del Tercer Reich lo obligó a emigrar a Estados Unidos, donde adaptó al cine Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Su impronta quedó en creadores como Murnau y Lubitsch. Jacinto Benavente se consagra en España, Argentina y Uruguay con Los intereses creados, éxito que en 1922 le valdrá el Nobel de Literatura. La llamada generación del 98 lleva a la literatura española a uno de sus momentos de máximo esplendor. Miguel de Unamuno, siempre polémico, Ramón del Valle Inclán. Los hermanos Antonio y Manuel Machado. Azorín y Pío Baroja son sus principales integrantes. Albéniz y Granados, convocados por la bohemia modernista dels Quatre Gats, confieren a la música española un prestigio internacional. Una antigua zapatería del casco antiguo de Dresde se convierte en 1905 en un foco de renovación estética. Los jóvenes Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Carl Schmidt-Rottluff y Fritz Bleyl fundan la comunidad artística del Puente y revolucionan la pintura. Las señoritas de Aviñón inquietan a París. Los parisinos se desconciertan ante el cuadro pintado por un tal Pablo Picasso, a pesar de que Matisse ya los había acostumbrado a los colores fuertes y las formas raras. Las señoritas de Aviñón detonarían uno de los grandes movimientos pictóricos del siglo, el cubismo. Giacomo Puccini era uno de los grandes de la ópera italiana. En 1900 alcanzó la gloria con su Tosca, alegato a la libertad que aún hoy reiteran voces como la de Pavarotti. Hace un siglo era la voz de Caruso la que conquistaba el mundo. Su interpretación de I Pagliacci de León Cavallo arrancaba tantas lágrimas como ovaciones. En 1900 se impulsó la construcción del Teatro Colón, que abrió sus puertas en 1908 para convertir a Buenos Aires en una de las mecas de la ópera mundial. El cine de los hermanos Lumière se fue imponiendo. Cada vez más, el público se asomaba a la pantalla para ver en movimiento las imágenes de su propia vida cotidiana.
Pero el repertorio se amplió pronto con películas de ficción. La primera de ellas fue El regador regado, estrenada ya en 1895. Era el primer film con argumento. Un joven molestaba a un jardinero y terminaba mojándole la cara con agua. En 1903, el director norteamericano Edwin Porter filmó la primera película del oeste, Asalto y robo de un tren. Así nacieron los ingredientes clásicos: el revólver, la persecución a caballo y el salón poblado de bandoleros y señoritas. El viaje a la luna, de Segundo de Chaumont, invitaba al público a realizar viajes fantásticos. Chaumont aplicó una técnica novedosa, desde el truco de montar escenarios ilusorios hasta recursos decididamente cinematográficos, como la doble exposición o el caché, que encubría una parte de la película para ser impresionada más tarde. El 10 de junio de 1900, la secreta Asociación para la Justicia y la Concordia asesinó al embajador alemán en Pekín, Clemens Freier von Ketteler. El objetivo de los llamados Boxers era frenar la intervención extranjera en China y denunciar los arrendamientos de terrenos y las concesiones industriales a las grandes potencias. La viuda del emperador Zhu-Si apoyó la acción de los Boxers. En agosto de 1900, Rusia, Japón, Gran Bretaña, Francia y Alemania respondieron con un cuerpo expedicionario conjunto que aplastó a sangre y fuego el levantamiento nacionalista. El 22 de enero de 1901, con la reina Victoria moría una época. A los 81 años, tras una breve enfermedad, Victoria de Inglaterra fallecía en la isla de Wight. Sus restos fueron trasladados a Londres y enterrados el 4 de febrero junto a los de su esposo, el príncipe Alberto. A finales de 1905, la ciudad californiana de San Francisco se estremeció. Fue el preanuncio. Meses después, un terremoto de 40 segundos alcanzó la fuerza de 8,3 de la escala Richter. Un temblor posterior fue aún más fuerte. Las construcciones de ladrillo se desplomaron. Solo resistieron las casas de madera y los altos edificios con estructuras flexibles de metal. El saldo de víctimas fue trágico, más de 500 muertos. Otro peligro se sumó a la catástrofe. La oleada sísmica destruyó la red de agua corriente y San Francisco quedó a merced del fuego. Pequeños conatos se convirtieron en incendios pavorosos. San Francisco fue pasto de las llamas. A finales de 1905, el magnate automovilístico Robert Bosch inició una negociación con los trabajadores de su fábrica y aceptó una exigencia vital del movimiento obrero: la jornada laboral de 8 horas. A cambio, los trabajadores renunciaron a sus reivindicaciones salariales. Acá se cierra un capítulo. En el próximo video, América Latina cabalga con Pancho Villa y Zapata. Mientras, más cerca de donde Amundsen conquistaría el Polo Sur, los argentinos comienzan a bombear petróleo en Comodoro Rivadavia. Entretanto, el polvorín de los Balcanes estremece a Europa. Sin embargo, un argentino llamado Jorge Newbery rozará el cielo.